Está bien. Estoy viendo si no se rompió. Estoy viendo si no hay rayones, si no hay alguna cosa rara. Todo bien. Y volvimos a grabar. Volvimos después de tremenda caída. Ah. Por suerte todo está bien, ¿verdad? O sea, se ve bien. Sí. Casi morimos. Nos en carretera. caímos. O sea, Se mojó, pero todo bien. vamos a asegurar. Uno no puede todo el tiempo estar en modo tranquilo, en modo zen. Es imposible. No es humano estar bien todo el tiempo o en control todo el tiempo. Pero la cosa es saber hacerlo mejor con ese descontrol y aprender a, no sé, a Sobrellevar. calmar, respirar y apuntar a que las cosas van a ir mejor y que no es el fin del mundo. Pero bueno, yo estaba hablando de eso, de que tengo la suerte de contar con una excelente psicóloga. ¿Tú crees que el tema de la psicología, a ver, quizás mucha gente no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero ¿es o no es relevante en el momento? Es muy importante. Todo el mundo necesita ir al psicólogo. Así como cuando te enfermas de la panza o de lo que sea, vas al doctor. El psicólogo es del doctor de la mente. ¿Está bien? Estoy viendo si no se rompió. Estoy viendo si no hay rayones, si no hay alguna cosa rara. Todo bien. Volvemos. Bueno, como nos decías, O sea, no, de que la salud mental es algo súper importante que todos tenemos que tener en cuenta, porque el psicólogo, de lo que estábamos hablando antes, es un doctor, así como cuando uno va a tomar medicina o a hacerse chequear su parte física, la parte mental también es algo que hay que tener en cuenta, y el psicólogo es el doctor de la mente. O sea, uno no puede ir ignorando todas esas complejidades emocionales que tiene, porque algún rato te pasan factura de cierta forma. correcto. ¿Tú qué piensas? ¿Es importante? Es vital. O sea, yo, y con la experiencia de tener como ya unos 7, 8 años con seguimiento de psicólogos y gente que realmente sí han tenido como la buena intención de ayudarme, yo creo que es más que vital. O sea, es mucho más que vital. O sea, se necesita al 100% el apoyo emocional de una persona que tenga conocimiento en psicología. Y objetiva. Más que nada es una visión. Es como, sí, tus amigos pueden ayudarte, tu familia puede ayudarte, pero no es una visión objetiva. En cambio, el psicólogo es como ver todo desde una visión desde arriba, con una lupa, sin la necesidad de cuidarte, cuidar tu ego, cuidar tus sentimientos. Otra cosa que también es importante es saber de que nosotros somos gente privilegiada. O sea, el hecho de pagar terapia y todas esas cosas no es, no iba a decir no es normal, pero no. No todo el mundo se lo puede permitir, pero también es importante mencionar de que cosas pequeñas como, o que se pueden hacer desde casa, como el yoga, la meditación, filosofías. Creo que la humanidad como especie hemos ido encontrando La manera, las formas. ideologías que, ¿cómo se llama? Que nos han intentado guiar, porque a la final nosotros estamos llenos de dudas, estamos llenos de esas incertidumbres y de existencialismos, y el humano en todas las regiones ha intentado buscar formas de poder dar esa respuesta. Ojo, esto no cambia la terapia, este paréntesis no cambia la terapia para nada, pero existe es un buen O sea, no es, peldaño Ok. para empezar. Ujú. Yo, al menos esa fue mi experiencia. Yo me basé mucho en el estoísmo, y lo bueno y lo malo, porque cuando uno está aprendiendo ese tipo de cosas es como que ve solo lo bueno, pero toda doctrina, no es doctrina, toda ideología, todas esas cosas, hay que saber escucharlas, saber manejarlas, interpretarlas y adaptarlas. interpretarlas. Tú saca tu conclusión de las cosas. Claro, y ahí es, quizás en algún momento hablemos de religión, si es que no nos cuelgan por ahí, pero
creo que va por ahí también. O sea, no porque algo te dice que esto es así, necesariamente lo tienes que hacer así y necesitas perder absolutamente todo por mantenerte ahí, sino, o sea, hay formas. Claro. Entonces, vamos, Sigamos. sigamos con el bubble tea. Entonces, yo muero de sed. ¿Tú quieres, no sé, ahondar un poquito más en tus experiencias, en tu experiencia con ayuda? ¿Cómo te ha ido? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Eh, ¿Algún tip que tengas sobre tu vida en el camino de la salud mental? Bueno, más que nada, más que un tip o más que una forma de decir cómo lo hice, porque obviamente creo que hay muchos factores que llegan a hacer que una persona tome conciencia de este tipo de cosas. Y una de las formas de tomar conciencia sobre esto es, te tiene que pasar algo malo. No necesariamente. No necesariamente, pero no me dejarás mentir que en la gran mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, es O sea, la forma en que la exacto. gran mayoría encuentran el hecho de que, oh, los psicólogos existen. Pero los porque no psicólogos está nos pueden normalizado. Y la cosa, y creo que uno de los objetivos de este video, yo creo, ayudar. Ujú. es hacerlo ver como si fuera normal. Porque es normal. Es normal. O sea, es normal, pero no es común. O sea, bajo ningún punto es común. Hablando de unos 5 años. Se está volviendo cada vez más común y creo que ha tomado un boom desde pandemia. Sí. O sea, desde pandemia empezamos a escuchar cosas como, oh, me importa tu salud mental. O Claro. se volvió una materia medio interesante o medio importante. Medio importante porque digo, a la final hay mucha gente que lo deja al medias. O sea, es como, que voy a tratar de conocerme un poquito, voy a tratar de Claro. medio saber Es qué que es, de no- qué se trata esto, pero es a medias. Es que nos vimos obligados a convivir con nosotros mismos, encerrados, cosa que nadie o sea, no es normal. O sea, debería ser lo más normal, pero no es común el hecho de estar solo contigo y Casi saber, fracasamos ahí. saber quién eres, saber quién eres, qué te gusta, si te agradas o no. Son esas preguntas que normalmente no nos planteamos. Entonces sí, el COVID ayudó o empeoró. Y bueno, si nos preguntan y me preguntas a mí directamente cuál sería como el tip o cuál sería la forma o cuál sería el secreto de qué me ayudó como para mejorar y todo, ya te digo, fueron varios factores. Y uno de los factores es, hubo gente que tuvo que intervenir. O sea, porque en mi caso, ya lo digo, específicamente en mi caso estuve cometiendo muchos errores y obviamente en un punto eso me llevó a que mi familia me vea, oye, quizás esto no está bien, y ahí fue como, te presento una opción. Y en ellas están los psicólogos. Entonces, Claro. para ciertos casos, hay casos más extremos donde se necesitan ayuda profesional en muchas otras formas, pero creo que para la normalidad de la gente, esa fue la forma. O sea, es donde la familia es consciente. Y ahí vamos al mismo tema que topabas allá, somos privilegiados. O sea, fui privilegiado porque tuve una familia, hay mucha gente que no. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Cómo buscas y cómo solucionas? Claro. Entonces, O sea, ¿qué dirías tú yo ahora quisiera como igual respuesta? hablar más o menos en mi caso. Ah, ok. cómo fue. O sea, Ujú. yo decidí tomar ayuda psicológica porque en verdad me sentía perdido, ¿no? Me sentía como que algo faltaba en mi vida. Entonces, creo que también algo que detiene mucho a la gente es esa primera sesión, pero ¿cómo voy a pagarle a alguien para que me juzgue y vea mis problemas y contarle mis secretos? Pero no es tanto así. Más bien fue el hecho de, mi primera sesión fue conocerle a esta persona, que me hablaba de cómo el amor propio es importante y cómo yo me merezco ser amado, cómo yo me merezco ser feliz, cómo yo me merezco el tener una vida pacífica y tranquila. Entonces, no hubo sesgos, no me juzgaron. Entonces, creo que cuando uno se quita todas esas barreras que el cerebro mismo se pone y que te impiden tomar acción con este tipo de cosas, pues en verdad no es tan difícil. Sí, ahí estás bien. Ya, pues, hablando.
Bueno, entonces, esa ha sido mi corta experiencia con la salud mental y es un trabajo de todos los días. O sea, son batallas que uno tiene que ir lidiando y creando estrategias, pero es posible y ha sido un gran proceso. O sea, yo sí pienso de que sí he llegado a apreciarme más, he llegado a entender un poquito mejor que la vida no hay que tomársela tan en serio. Sí, en mi caso, igual, o sea, ha sido un tiempo en donde no es una prueba constante, pero sí es una forma de tratar de mantener y de poder, ¿cómo se podría decir? Es challenging. Como Es desafiante, o sea, claro. es muy desafiante el hecho de que te den un cierto tipo de reglas o un cierto tipo de herramientas que igual sin acción no sirven, como ya dije ayer, o sea, sin acción no sirven las cosas que se obtienen, ya sea el conocimiento o incluso las mismas cosas que te dan el equipo, yo qué sé, la familia, nada sin acción, nada sin un buen uso sirve y se vuelve relevante. Nada Entonces, sirve tener aquí si no hay que hacerlo. si no se actúa. Entonces, por ejemplo, y hoy es un gran ejemplo, o sea, en verdad sí es un gran ejemplo de, ok, pasan cosas, hay cosas que no me gustan, hay momentos que no entiendo, pero tengo que ponerle actitud porque es el cuarto, literal, es el cuarto video y creo que pesa más la satisfacción de poder manejarlo y ahí entra la salud mental, o sea, ahí entra que a medida que hemos estado haciendo, a medida que tenemos un impulso, a medida que tenemos algo por qué poner el pie adelante de lo que ya pasó, funciona, Sí. o sea, llega a mantenernos de esa salud mental, a estabilizar, aunque sea un poquito, y creo que, en mi opinión, es un pasazo, o sea, es un paso gigante. Y también, bueno, creo que es importante ahí, a esto, volviendo al estoísmo, hay esta cosa que se llama la dicotomía del control, que aplica, creo que es un buen momento para aplicarla, que es, si está en tus manos cambiarlo, pues cámbialo. Y si está fuera de tu control, si funciona con todos los factores externos posibles, pues no puedes hacer nada, no puedes cambiarlo, entonces no puede afectar tu vida, porque es así. Y es que no puede cambiar, y no va a cambiar, así que o aceptamos las cosas con humildad, y creo que si partimos desde ahí, hay una oración, bueno, no sé, yo creo en cosas diferentes, pero creo que esa es una de las cosas que a mí literalmente cambió absolutamente toda mi vida, que es que cualquier fuerza o poder superior, porque creo que va más allá también, Claro. o sea, en lo que crean, Tiene mucho que ver con la espiritualidad. cómo conciban bajo su espiritualidad, o sea, creo que hay que tener la paciencia y la capacidad de poder reconocer las cosas que uno puede cambiar y las que no, y tener como siempre la sabiduría para reconocer la diferencia, y esa es parte de esa situación que te digo que aprendí. O sea, tener la sabiduría para reconocer la diferencia de qué es lo que necesito, cómo lo puedo cambiar, si necesito cambiar, si realmente hay cosas que no necesito cambiar. Bueno, es un reto, o sea, es un reto, y les deseo suerte en eso a todos, porque creo que todos merecemos ser felices. Y tener paz y determinación. Y creo que algo bueno para acabar esto es, recuerden, tienen 24 horas para vivir. Las siguientes no existen. Más cerca, díselo más cerca. Tienen 24 horas para vivir. Las 24 horas siguientes no existen. Es cierto. Y la felicidad también viene con un tema de responsabilidad, y ¿estás dispuesto a hacer lo que se necesita para ser feliz? Y el ser humano, o sea, estar feliz todo el tiempo es imposible, porque es pedirle a tu cuerpo que se cree que dopamina todo el tiempo, segregue dopamina todo el tiempo. Creo que el objetivo es buscar la paz. Bye. Bye. Peace. Se acabó.